Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Sabéis cómo dormían nuestros antepasados hace miles de años? ¿Cuántas horas de sueño necesitamos al día realmente según nuestra edad? ¿Y qué les ocurre a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro si no dormimos lo suficiente? ¿De verdad es peligroso despertar a un sonámbulo? ¿Os ha pasado alguna vez que justo en ese instante en el que os estáis quedando dormidos, sentís de golpe que os caéis al vacío y pegáis un brinco tremendo en la cama? ¿Por qué os sucede eso? ¿Os habéis parado a pensar alguna vez en lo extraño que es el acto de dormir? Cada noche nos tumbamos, cerramos los ojos y nuestro cerebro se desconecta por completo del mundo exterior. En ese momento, nuestro cuerpo queda paralizado, nuestros sentidos se apagan y quedamos a merced de cualquier peligro. Desde un punto de vista evolutivo, la pérdida de la conciencia durante el descanso es uno de los actos de mayor riesgo en todo el reino animal. Pasamos un tercio de nuestra vida, pensadlo bien, unos 25 años de media, durmiendo y por tanto indefensos ante las amenazas del entorno. Y sin embargo, este estado supone un pilar básico para nuestra supervivencia. Necesitamos dormir porque es el mecanismo biológico fundamental mediante el cual nuestro cuerpo y nuestro cerebro se reparan, se reequilibran y se preparan para afrontar un nuevo día. Durante el descanso, no solo conservamos energía, sino que llevamos a cabo funciones muy importantes de mantenimiento. El sistema inmunológico fortalece sus defensas para combatir infecciones. Los tejidos musculares se regeneran y a nivel neurológico, el cerebro procesa las emociones, consolida la memoria y utiliza el sistema linfático para limpiar las toxinas acumuladas por la intensa actividad neuronal durante el día. En definitiva, dormir no es un lujo ni un estado de inactividad, sino un proceso activo y vital, sin el cual nuestra salud física, nuestra estabilidad mental y nuestra capacidad cognitiva colapsarían rápidamente. Pero, ¿cómo llegó nuestro organismo a diseñar un sistema de descanso tan complejo y a la vez tan vulnerable? No surgió por casualidad, sino forjado por la evolución bajo condiciones extremas. Para entender cómo descansamos los Homo sapiens actuales, tenemos que viajar a la sabana africana hace millones de años, a los albores de la humanidad. Imaginad por un momento un entorno hostil, una noche cerrada, donde el único sonido es el de los depredadores nocturnos acechando en la oscuridad. En esa época, los primeros homininos, la rama evolutiva exclusiva del ser humano entre los homínidos, no tenían casas, ni puertas, ni muros. Para evitar los ataques de los grandes felinos, nuestros ancestros tenían que recurrir a una estrategia que aún conservan hoy primos nuestros a nivel evolutivo, como los chimpancés o los orangutanes. Construir nidos en las ramas más altas de los árboles. Dormir en las alturas evitaba que te convirtieras en la cena de un guepardo, pero el precio a pagar era muy alto, nunca mejor dicho. Imaginad el estrés de intentar descansar sabiendo que un mal movimiento podía lanzarte de cabeza al suelo. Por este motivo, el sueño de nuestros antepasados en los árboles era ligero y fragmentado, se despertaban continuamente. Para no caerse, su musculatura debía mantener un tono de tensión constante, y esa tensión impedía que el cuerpo se relajara de verdad, lo que hacía casi imposible alcanzar con regularidad las fases más profundas del descanso. Los homínidos no humanos de hoy, chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, siguen sufriendo esa limitación. Su sueño es una vigilia a medias. Pero entonces ocurrió algo que cambió el destino de nuestra especie para siempre.
logramos domesticar el fuego. Cuando especies como el Homo erectus aprendieron a controlar las llamas, no solo consiguieron luz y calor para calentarse, obtuvieron un escudo protector. El fuego actuó como un muro de seguridad, un perímetro de luz que mantenía alejadas a las fieras. Por primera vez en la historia de la evolución, aquellos homininos pudieron abandonar la protección de las ramas y dormir en el suelo firme. Este cambio fue revolucionario por una razón biológica que quizás no imagináis. Al estar tumbados sobre la tierra junto a una hoguera, la necesidad de mantenerla alerta para no caerse de un árbol desapareció por completo. Sus músculos pudieron al fin relajarse, y esa pérdida total del tono muscular es un requisito indispensable para que el cerebro entre de lleno en la fase REM. Llegados a este punto debemos explicar que cada noche nuestro descanso se divide en dos grandes estados, el sueño no REM y el sueño REM. El no REM ocupa el 75% de nuestra noche y se divide en tres etapas de profundidad creciente, desde las más ligeras, la 1 y la 2, hasta la fase 3, que es cuando el cuerpo libera la hormona del crecimiento para reparar tejidos y fortalecer el sistema inmunitario. Además, es cuando se activa el sistema linfático que al principio os hemos mencionado y que se encarga de acabar con las toxinas acumuladas durante el día. Científicamente es el periodo más valioso para la salud física. Si no alcanzas suficiente fase 3, tu sistema inmunitario no se actualiza y los tejidos no se reparan correctamente, acelerando el envejecimiento biológico. Y luego está el sueño REM. Tras el sueño profundo, el cerebro cambia de marcha y entra en la fase REM, que son las siglas en inglés de Rapid Eye Movement, es decir, el movimiento de ojos rápido. Aquí la actividad cerebral se dispara hasta niveles casi idénticos a los de la vigilia, pero el cuerpo sufre una parálisis muscular total para evitar que hagamos en la vida real lo que estamos viviendo en el sueño. El sueño REM es el momento en el que el cerebro clasifica los recuerdos, descarta lo innecesario y consolida el aprendizaje. Es también el escenario de nuestros sueños más vívidos y narrativos. Si el sueño profundo repara el cuerpo, el sueño REM repara la mente y regula nuestras emociones. Sin él, nos volvemos irritables y perdemos la capacidad de concentración. Pues bien, el neurocientífico británico Matthew Walker, autor del ensayo ¿Por qué dormimos?, sostiene que la transición que hicieron los homininos hacia un sueño REM más largo y profundo fue el catalizador que disparó nuestra capacidad cognitiva. Al dormir en el suelo, protegidos por el fuego, y tener un sueño más profundo, los cerebros de nuestros antepasados podían procesar las emociones del día, apaciguar recuerdos traumáticos y consolidar lo aprendido. Al despertar, aquellos primeros humanos tenían mentes más creativas, capaces de innovar, fabricar herramientas más complejas y desarrollar algo tan sofisticado como el lenguaje articulado. El fuego no solo nos calentó el cuerpo, provocó una revolución neuroquímica que nos permitió dormir profundamente y evolucionar hasta lo que hoy somos. ¿Sabíais que somos el primate que menos duerme, pero el que lo hace con mayor profundidad? Los grandes simios de la actualidad pasan más horas durmiendo. Así, por ejemplo, chimpancés, bonobos y gorilas pasan en promedio unas 10 horas en sus nidos y los orangutanes, que son los más dormilones, casi 13. Sin embargo, su descanso es ligero y fragmentado porque en los árboles, como hemos explicado, no pueden permitirse apagar su cerebro por completo. En cambio, cuando nuestros antepasados bajaron a la Tierra, la evolución comprimió su descanso. Como seguir en el suelo era un riesgo a pesar del fuego, se convirtieron en durmientes eficientes. Pasaron a dormir menos horas, un promedio de 7 u 8, pero a cambio el tiempo que permanecían en esa fase REM reparadora se disparó hasta alcanzar un 20 o 25% de su descanso total, un récord absoluto frente a cualquier otro primate. El chimpancé,
con el que compartimos más de un 98% del ADN, es el único que se nos acerca mucho. Ahora bien, ¿cuándo nos separamos del resto de primates en lo que respecta al sueño? ¿Cuándo ocurrió exactamente el milagro de que los homininos empezaran a domesticar el fuego? Los expertos no se ponen de acuerdo. Algunos investigadores creen que debió de ocurrir hace 1,5 millones de años, mientras que otros son más cautos y explican que las pruebas sólidas de que nuestros ancestros podían aprovechar el fuego de forma constante no tienen más de 500.000 años. ¿Os ha pasado alguna vez que justo en ese instante en el que os estáis quedando dormidos, sentís de golpe que os estáis cayendo y pegáis un brinco tremendo en la cama? A este fenómeno se le conoce como sacudida hípnica, y los biólogos evolutivos creen que este espasmo muscular es un eco directo de nuestro pasado arborícola. Si vuestro cuerpo se relaja de forma muy rápida al conciliar el sueño, nuestro cerebro primigenio entra en pánico, lo interpreta como una caída real desde una rama y envía un choque eléctrico de emergencia a los músculos para que nos agarremos a un tronco imaginario. Tal vez nuestro cuerpo esté reposando sobre un cómodo colchón, pero nuestro cerebro sigue en la sabana africana. Y hablando de supervivencia, ¿por qué solemos dormir tan mal la primera noche que pasamos en la habitación de un hotel o en una casa ajena? La ciencia del sueño ha descubierto que es un mecanismo de defensa puro y duro conocido como el efecto de la primera noche. Al igual que los patos o los delfines pueden dormir con la mitad de su cerebro despierto para vigilar el entorno, los humanos hacemos una versión un poco más sutil. Durante esa primera noche en un territorio desconocido, uno de nuestros hemisferios cerebrales, por lo general el izquierdo, se niega a entrar en la fase de sueño profundo. Se queda en un estado de alerta ligera, haciendo las veces de vigilante nocturno por si aparece alguna amenaza en ese nuevo entorno. En un estudio reciente de 2026, una investigación de la Universidad Japonesa de Nagoya logró dar con el interruptor químico exacto que provoca este desvelo. Han descubierto que al pisar un lugar nuevo, unas neuronas específicas de nuestra amígdala, la región del cerebro que controla nuestras emociones más primarias, entran en acción y liberan una molécula llamada neurotensina. Esta viaja hacia la sustancia negra, la zona del cerebro que controla la vigilia, y le da la orden estricta de mantener el estado de alerta. Es decir, esa primera noche de hotel no dormís mal por culpa del colchón. Es vuestra propia biología inundando el cerebro con neurotensina para protegeros de depredadores invisibles. Y lo mejor de este hallazgo es que al desentrañar este circuito, los científicos ya visualizan el desarrollo de nuevos tratamientos para el insomnio que logren apagar ese estado de alerta excesivo. La búsqueda del confort por parte del género Homo no se detuvo en el suelo desnudo. Si buscamos el origen arqueológico de las camas, tenemos que trasladarnos al yacimiento de Border Cave, en Sudáfrica. Según un artículo publicado en 2020 en la revista Science, allí un equipo de arqueólogos liderado por la sudafricana Lynn Waldley ha descubierto restos de lo que podemos considerar el primer colchón de la humanidad. Tiene unos 200.000 años de antigüedad. Aquellos primeros humanos recolectaban hierbas de hoja ancha, en especial de la subfamilia de las panicoideas, como la hierba de Guinea, que todavía crece en la entrada de la cueva. Pero lo más llamativo es que no tiraban esas hierbas sobre la tierra sin más. Las colocaban sobre gruesas capas de ceniza. ¿El motivo? La ceniza funciona como un repelente natural contra los insectos y les proporcionaba una superficie mullida, cálida y libre de picaduras.
Por si fuera poco, entre los restos de Border Cave se han encontrado briznas de alcanforero, una planta aromática de la especie Tarconanthus, que aún hoy se usa en zonas rurales de África Oriental para ahuyentar a los mosquitos. Así que sabían muy bien lo que hacían. Al crear espacios libres de plagas, estos humanos mejoraban su salud, evitaban enfermedades transmitidas por parásitos y conseguían un sueño de mayor calidad, algo crucial para el desarrollo cognitivo. A medida que surgieron civilizaciones más complejas, la concepción del descanso evolucionó hacia formas que hoy nos resultarían, incomprensibles. Hablemos, por ejemplo, de las almohadas. ¿Qué es lo primero que buscáis al apoyar la cabeza en una de ellas? Suavidad, ¿verdad? Pues si viajamos al antiguo Egipto, descubriremos que las clases altas no usaban almohadas blandas, sino reposacabezas rígidos tallados en piedra, madera, marfil o alabastro. Imaginad intentar dormir apoyando el cráneo justo por encima de la oreja en una estructura dura con una base plana, una columna central y un soporte cóncavo superior. Parece un instrumento de tortura, pero en realidad tenía utilidades muy prácticas. En primer lugar, en un desierto caluroso, la elevación de la cabeza permitía que las corrientes de aire circularan por el cuello, ofreciendo un alivio térmico imposible de lograr con cojines de tela. A nivel estético, estos soportes protegían los laboriosos peinados y las costosas pelucas de la élite egipcia. Y a nivel de supervivencia, mantener la nariz y las orejas alejadas del nivel del suelo prevenía la entrada de escorpiones o arañas durante la noche. Pero su utilidad iba más allá. Para los egipcios, dormir suponía también adentrarse en un mundo espiritual peligroso. Por eso, estos reposacabezas poseían una profunda carga religiosa y mágica. Solían estar decorados con representaciones de deidades protectoras como Bes y Tueris, encargados de alejar a los malos espíritus que acechaban en la oscuridad e intentaban entrar por los orificios del cráneo durante la noche. Uno de los ejemplares más emblemáticos de estas almohadas perteneció al faraón Tutankamón y fue descubierto junto al resto de la tumba del rey egipcio por el arqueólogo británico Howard Carter. Este reposacabezas se hizo con marfil de elefante y fue tallado con la figura del dios Shu, la deidad del aire y la luz, que elevaba la cabeza del faraón para garantizar su renacimiento diario. Dado que la cabeza se consideraba la sede del espíritu, este objeto era tan vital que se incluía en las tumbas como un amuleto indispensable del libro de los muertos para asegurar la resurrección en el más allá. ¿Y cómo descansaban las culturas originarias del continente americano? En estas tierras, mucho antes de la llegada de los europeos, los nativos desarrollaron tecnologías de descanso que no solo eran obras maestras de la adaptación climática, sino que poseían una carga simbólica y espiritual. Y para entenderlo tenemos que hablar de dos inventos que ya son milenarios, el petate y la hamaca. En la región de Mesoamérica, el rey del descanso era el petate, una especie de estera o alfombra tejida con fibras de palma, cañita o guano. Pero para civilizaciones como la mexica, la maya o la chontal, el petate era muchísimo más que un simple colchón tirado en el suelo. Era el símbolo del ciclo humano, el artefacto que unía el nacimiento y la muerte. De hecho, en el México prehispánico, las parteras lo usaban para recibir a los recién nacidos, es decir, la vida empezaba sobre sus fibras entrelazadas. Durante su existencia, la persona comía, rezaba, amaba y dormía sobre él, y cuando llegaba la muerte, el petate se convertía en su mortaja, haciendo las veces de ataúd para sepultar el cuerpo. Nacías en un petate y te ibas de este mundo envuelto en él. Era un objeto muy respetado.
Si descendemos hacia las zonas tropicales, las costas del Caribe, las selvas de Sudamérica, el petate dejaba de ser práctico por culpa del sofocante calor y la humedad extrema. Fue en estas zonas donde nació una de las mayores innovaciones de la historia, con más de 4.000 años de antigüedad, la hamaca. A la hamaca se la conoce en algunos pueblos como la cuna de los dioses. La creación de las hamacas era una labor femenina muy especializada que requería conocimientos avanzados en el tejido del algodón, el agave o el hibisco. A nivel evolutivo y de confort, dormir suspendido en el aire en un entorno tropical era una adaptación muy inteligente, porque ofrecía una ventilación insuperable para combatir el calor extremo y, lo que es más importante, mantenía al individuo alejado de la humedad del suelo y de fauna peligrosa como insectos, serpientes y otros animales rastreros. Cuando los europeos llegaron a América, les gustaron mucho estos inventos. De hecho, tiempo después, en las zonas tropicales y costeras de los virreinatos de Nueva España y el Perú, la población continuó utilizando herramientas nativas como la hamaca y el petate, mientras que en las áreas montañosas más frías se intentó replicar las costumbres europeas de aislamiento térmico. Los europeos, en especial los marineros, adoptaron la hamaca de inmediato al darse cuenta de que dormir suspendidos evitaba que se cayeran de las camas con el balanceo de los barcos, lo que cambió para siempre la historia de la navegación. Pero antes de continuar, vamos a retroceder un poco en el tiempo, hasta la Edad Media en Europa, para contaros algunas curiosidades que os sorprenderán. Porque ¿vosotros pensáis que dormir estirados y en horizontal, como hacemos ahora, ha sido siempre lo habitual, lo normal? Pues no. En los siglos medievales y hasta bien entrada la Edad Moderna, una gran parte de la población dormía en una posición semisentada, recostados sobre un gran número de almohadones para elevar el torso. No se trataba de una moda extravagante, sino de una creencia basada en la teoría humoral y en los textos médicos de la época, que sostenían que dormir por completo tumbado obstaculizaba el proceso de la digestión. Se creía que la falta de inclinación permitía que los vapores malignos o humores del estómago ascendieran hacia el cerebro y causaran enfermedades, incluidos graves trastornos mentales. A esta razón fisiológica se sumaba un temor psicológico. Dormir en una postura horizontal se asociaba con la muerte, porque estar tumbado boca arriba era la posición en la que se colocaba los cadáveres en sus féretros y tumbas. El miedo a sufrir una muerte súbita durante la noche incitaba a las personas a dormir casi incorporadas, listas para reaccionar o al menos para establecer una diferencia visual muy clara entre el estado de sueño y el estado de defunción. El mobiliario europeo de la época también reflejaba la dureza de las condiciones de vida. En zonas septentrionales como Bretaña, Escocia o los Países Bajos, se popularizaron las box beds, las camas de armario. Eran muebles de madera robusta, similares a grandes armarios, equipados con puertas batientes o gruesas cortinas en los que la gente se metía para dormir. Y aunque parezca un artículo de lujo, estas camas armario fueron también la salvación de los campesinos en las regiones más frías de Europa. Para una familia humilde que compartía una sola habitación de piedra con sus animales de granja, este mueble rústico era su única protección contra la gelidez de la noche y las ratas. Cerrar las puertas de la cama además creaba un microclima que retenía el calor corporal. Estas box beds en ocasiones contaban con estantes interiores para guardar objetos de valor y funcionaban como refugios protectores para los niños más pequeños frente a la entrada de lobos o ganado suelto en las granjas. Eso sí, olvidaos de la privacidad e intimidad que tenemos hoy, porque las personas no dormían solas en la cama. El lecho seguía siendo un espacio social compartido. En un mismo colchón podían dormir los padres, los hijos, a veces las visitas y algunos animales domésticos que aportaban calor adicional. En el caso de las personas más pudientes, incluso los sirvientes más cercanos y de mayor confianza, compartían en ocasiones el lecho con sus señores
para estar disponibles al menor susurro. De esta manera, no solo combatían el frío, sino que el sentimiento de seguridad era mayor. Tenéis que imaginar el ambiente nocturno en las urbes medievales, saturado de malos olores por la falta de saneamiento. Esto reforzaba el temor a las miasmas, consideradas efluvios malignos o aire corrupto que emanaba de materia orgánica en descomposición, aguas estancadas y cuerpos enfermos. En aquellos tiempos creían que estos olores nauseabundos que viajaban a través del aire transmitían enfermedades contagiosas como el cólera o la peste. Por eso, aislarse en camas cerradas o dormir rodeados de personas se percibía como un escudo, una barrera vital contra las enfermedades que acechaban en la oscuridad. No obstante, para la mayoría de la servidumbre, el descanso era mucho más precario. En castillos y casas ricas, lo más habitual era que sirvientes, soldados y vasallos pasaran la noche en el suelo del gran salón sobre jergones, unos rudimentarios sacos de tela rellenos de paja, heno o lana barata que desenrollaban cada noche alrededor del fuego central. Al amanecer recogían a toda prisa estos colchones improvisados para que la estancia recuperara su actividad diurna habitual. El hacinamiento, el humo y las pulgas eran los compañeros inseparables de este tipo de descanso grupal. En realidad se parece bastante a lo que ya hacían nuestros antepasados del Paleolítico: dormir hacinados en grupo y siempre alerta para garantizar la supervivencia ante cualquier amenaza. ¿Sabíais que nuestra obsesión actual por dormir 8 horas seguidas es un invento muy moderno? Durante milenios y de forma documentada desde la época de Homero en la antigua Grecia hasta finales del siglo XVII, los seres humanos no dormíamos del tirón, sino que nuestro sueño era bifásico, es decir, se dormía en 2 fases distintas de unas 4 horas cada una, separadas por un breve periodo de vigilia en la noche. Era algo común entre los europeos medievales. Lo más interesante es que todo esto tiene relación con una pregunta que quizás os hayáis hecho vosotros mismos. ¿Por qué a veces me despierto a las 3 de la madrugada y no logro volver a dormirme? Me angustio pensando que sufro un grave insomnio. Por supuesto, si tenéis dudas de que detrás haya un problema de insomnio, acudid a un profesional. Pero es posible que lo que suceda es que tu cuerpo esté intentando retornar a ese patrón de descanso primigenio que tenían nuestros antepasados. O al menos eso se deduce del experimento que llevó a cabo a primeros de la década de los 90 del siglo XX el psiquiatra e investigador Thomas Ware, científico del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Ware sometió a un grupo de voluntarios a un fotoperiodo natural, es decir, eliminó toda luz artificial y los expuso a 14 horas diarias de oscuridad, simulando las largas noches de invierno de la era preindustrial. Durante las primeras semanas, los participantes durmieron un promedio de 11 horas seguidas. Estaban intentando compensar toda la privación de sueño acumulada por las exigencias de la vida moderna. Sin embargo, al cabo de un mes, la arquitectura de su descanso sufrió una alteración que sorprendió a los investigadores. El sueño ininterrumpido desapareció por completo. En su lugar, dio paso a un patrón segmentado o bifásico. Los sujetos dormían un primer bloque de 4 horas. Se despertaban durante 1 o 2 horas y volvían a conciliar el sueño en un segundo bloque de otras 4 horas hasta el amanecer. Y lo más interesante es lo que sucedía en ese intervalo de vigilia que separaba ambas fases. Los participantes no experimentaban frustración, ni estrés, ni daban vueltas en la cama desesperados. Por el contrario, los análisis endocrinológicos revelaron altos niveles de prolactina, una hormona asociada a la calma y la relajación. Esto inducía un estado de conciencia meditativo y pacífico, idóneo para la reflexión.
Este hallazgo biológico encontró su correspondencia en una investigación llevada a cabo por el historiador estadounidense Roger Ekirch. Tras dedicar años al escrutinio de diarios, registros judiciales y literatura médica de siglos pasados para escribir su obra titulada En el final de la noche, Ekirch llegó a la conclusión de que el sueño segmentado partido era la norma universal antes de que la iluminación con gas y más tarde con electricidad llegara a la vida de los seres humanos. En las sociedades preindustriales, la gente se retiraba a descansar poco después del ocaso. Experimentaba un primer sueño y se despertaba cerca de la medianoche. Este periodo intermedio de actividad, conocido como la vela, poseía una riqueza cultural y social inmensa. En la intimidad de la penumbra, las personas alimentaban el fuego del hogar, conversaban con sus familiares y los vecinos, rezaban, interpretaban sus sueños recientes o reflexionaban en soledad. Además, los manuales médicos recomendaban este momento como el más óptimo para la reproducción, argumentando que el cuerpo se encontraba descansado tras el primer reposo. Si nos fijamos en la literatura del siglo de oro español, encontramos testimonios de esta práctica. Miguel de Cervantes plasmó este hábito en el Quijote, donde menciona de forma explícita cómo el protagonista completa su primer sueño, dando por sentado la existencia de una vigilia posterior y un segundo reposo. Asimismo, poetas y dramaturgos como Lope de Vega o Quevedo hicieron alusión a los momentos de inspiración o tribulación espiritual que surgían en medio de la madrugada, cuando el silencio del entorno propiciaba la agudeza mental. Hay expertos que señalan que la supresión de esta hora de vigilia creativa mediante la imposición de la luz artificial ha privado a la humanidad moderna de un espacio de introspección valioso. Y ya que hablamos de exprimir la creatividad de la noche, hay una anécdota histórica que cuenta que genios como el inventor Thomas Edison o el pintor Salvador Dalí, que odiaban perder el tiempo durmiendo, sabían que la fase hipnagógica, esos instantes de duermevela previos a quedarse dormido del todo, es una mina de oro para la creatividad y la imaginación. Así que usaban un truco para sacarle el máximo provecho. Se sentaban a descansar en una silla con unas llaves pesadas o unas bolas de metal en la mano y colocaban un plato en el suelo. En el instante en que perdían la conciencia y entraban en el sueño profundo, los músculos de la mano se relajaban, las llaves caían al plato y el ruido los despertaba de golpe. Así lograban atrapar esas ideas geniales, casi oníricas, antes de que el descanso profundo las borrara de su mente para siempre. Pero entonces, ¿de dónde surge el mito de que el ser humano necesita 8 horas de sueño ininterrumpido para descansar bien? La culpa es de la revolución industrial, iniciada en torno al año 1760. Con la aparición de las manufacturas y la generalización de la iluminación con gas a partir de principios del siglo XIX y unas décadas más tarde con electricidad, la noche se transformó en una extensión de la jornada laboral. El tiempo de los trabajadores dejó de regirse por los ciclos solares para someterse a la tiranía del reloj y pasó a ser propiedad de las industrias. La sociedad capitalista exigió que el descanso humano se comprimiera en un solo bloque eficiente para que las personas estuvieran listas para producir al alba, de manera que si se desviaban de este horario, lo tomaban como un signo de pereza. Obligamos a nuestra biología a adaptarse a los horarios de las máquinas. Pero nuestra biología es terca. ¿Alguna vez os habéis sentido juzgados por no ser capaces de madrugar con energía o por el contrario, os habéis extrañado de no poder mantener los ojos abiertos más allá de las 10 de la noche? La sociedad actual premia a los madrugadores y etiqueta a los noctámbulos como perezosos, pero la antropología evolutiva nos dice algo muy diferente. El antropólogo biológico canadiense David R. Samson, investigador de la Universidad de Toronto y autor del libro Our Tribal Future, formuló una teoría conocida como
el efecto centinela. Samson convivió con los Hadza, una comunidad de cazadores-recolectores en Tanzania que vive sin electricidad, y monitorizó sus patrones de actividad mediante dispositivos biométricos. Samson descubrió que en un grupo de 30 personas, la coincidencia de sueño de todos los miembros a la vez a lo largo de la noche apenas alcanzó los 18 minutos en total. Siempre había alguien despierto, atizando el fuego o vigilando el entorno. Esta asincronía extrema no es un trastorno de los ritmos circadianos, es decir, el reloj biológico interno de 24 horas que regula los ciclos de sueño-vigilia, temperatura corporal, hormonas y metabolismo en respuesta a la luz y oscuridad. La asincronía de los Hadza es un mecanismo de defensa, una estrategia genética diseñada para garantizar la supervivencia colectiva. En entornos salvajes, tener individuos con cronotipos diferentes asegura que siempre haya un porcentaje del grupo en estado de vigilia. Las personas alondra, las que por naturaleza son madrugadoras, y las personas búho, aquellas que se mantienen alerta hasta tarde, se complementan para detectar si se acercan depredadores o tribus rivales. Por tanto, si sois búhos nocturnos obligados a levantaros a las 6 de la mañana para ir a la oficina, no sois unos vagos, estáis yendo en contra de vuestra fisiología y sois víctimas de un mundo moderno que ignora nuestra herencia evolutiva. Esta imposición de normas modernas sobre organismos ancestrales genera un profundo choque biológico, lo que nos lleva a analizar las patologías del descanso desde una perspectiva antropológica. La investigadora estadounidense Carol Workman, catedrática de la Universidad de Emory, ha estudiado a fondo lo que ella denomina la ecología del sueño en culturas tradicionales de lugares como Egipto, Vietnam o Papúa Nueva Guinea. Mientras que la mayoría de nosotros invierte grandes recursos en buscar el silencio sepulcral, colchones ergonómicos y aislamiento total para dormir, las sociedades preindustriales descansan en un contexto acústico opuesto. Duermen en entornos ruidosos, rodeados de respiraciones familiares, animales domésticos, niños llorando y conversaciones alrededor del fuego, porque para la mente esculpida durante el Paleolítico, el ruido de su grupo social es un indicador inequívoco de seguridad. Significa que la tribu está presente y alerta. El silencio, por el contrario, envía una señal de alarma al cerebro primitivo, sugiriendo que el grupo se ha dispersado o que una amenaza inminente ha provocado el mutismo de la fauna. Esta disonancia explica por qué ciertas personas experimentan niveles de ansiedad elevados en la quietud total de sus modernas habitaciones y precisan de ruido blanco o el murmullo de un televisor para conciliar el reposo. El entorno moderno, desprovisto de estímulos sociales, estresa un sistema nervioso calibrado para la vida en grupo. A la falta de sonido social se suma el gran enemigo de nuestro descanso, la luz artificial. A nivel biológico, nuestro cuerpo está diseñado para segregar melatonina, la hormona reguladora del ciclo sueño-vigilia, a medida que la luz solar se desvanece y bajan las temperaturas. A pesar de ello, hoy vivimos de espaldas al ciclo solar. Engañamos a nuestros fotorreceptores de la retina con la luz azul procedente de las pantallas de los teléfonos móviles, tabletas y televisores hasta el instante mismo de cerrar los ojos. Esta luz azul suprime la síntesis de melatonina e induce un estado de hiperactivación antinatural. El insomnio crónico que sufre gran parte de la población mundial se considera hoy un desajuste evolutivo. Estamos sometiendo a organismos paleolíticos a un caos lumínico digital. De hecho, los estudios comparativos realizados con miembros de las tribus Hadza en Tanzania o los San del desierto de Kalahari en Namibia constatan que en estas comunidades es muy raro encontrar a alguien que se queje de no poder dormir. Sus periodos de reposo, que oscilan entre las 6 y 7 horas,
están sincronizados en exclusiva con la bajada de las temperaturas tras el atardecer y el esfuerzo físico acumulado durante el día, demostrando que la falta de descanso es en gran medida producto de nuestro estilo de vida contemporáneo. La ciencia actual, respaldada por instituciones como la National Sleep Foundation, nos dice que no existe un número mágico universal respecto a las horas que necesitamos dormir, sino que todo depende de nuestra edad. En general, un recién nacido necesita entre 14 y 17 horas al día para que su sistema nervioso se forme. Un niño en edad preescolar, de 3 a 5 años, necesita entre 10 y 13 horas de sueño, mientras que en la etapa escolar, entre los 6 y los 13 años, el cerebro requiere entre 9 y 11 horas para consolidar todo lo que aprende. Durante la adolescencia, el cuerpo aún exige entre 8 y 10 horas, lo que explica por qué a los adolescentes les cuesta tanto madrugar. Es en la edad adulta, entre los 18 y los 64 años, cuando la necesidad biológica se estabiliza en una horquilla de entre 7 y 9 horas, y a medida que envejecemos, a partir de los 65 años, nuestro cerebro suele tener suficiente con 7 u 8 horas. Tras oír estas cifras, quizás algunos entre vosotros estéis pensando: pues mi bebé ni de broma duerme esas 14 o 17 horas, duerme mucho menos y seguidas apenas 3. Pero es que desde el punto de vista antropológico, la expectativa de que un recién nacido duerma muchas horas seguidas no tiene ningún sentido biológico. A diferencia de otros mamíferos como los potros o los terneros que nacen listos para caminar, los humanos nacemos en un estado de inmadurez extrema. Nuestros bebés son fetos fuera del útero. Sus estómagos son diminutos y necesitan alimento de forma constante. Además, su ritmo circadiano tarda meses en desarrollarse. Al principio, ni siquiera distinguen el día de la noche. En las tribus de cazadores-recolectores, los bebés dormían en contacto físico constante con la madre o con otros cuidadores y se despertaban a menudo para alimentarse de forma breve y volver a dormir sintiéndose protegidos. Hoy en día hemos puesto a esos mismos bebés paleolíticos en cunas solitarias, en habitaciones separadas y en silencio sepulcral, y nos frustramos cuando se despiertan llorando. Ese llanto nocturno no es un fallo del bebé, ni tampoco está intentando manipularnos. Es su instinto de supervivencia. Su biología le dice que si se queda solo en la oscuridad, un depredador podría atacarle. A pesar de esto, durante las últimas décadas se han popularizado métodos de entrenamiento del sueño que animan a los padres a dejar llorar a sus bebés hasta el agotamiento, para acostumbrarlos a dormir más horas seguidas. Sin embargo, expertos en neurociencia y psicología del desarrollo han criticado esta práctica, ya que la consideran un grave error. Cuando un bebé llora sin recibir consuelo, su cerebro entra en estado de pánico y dispara los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Estudios médicos han comprobado que tras varios días aplicando estos métodos, los niños dejan de llorar y se duermen. Algunos dirán: prueba superada. ¿Pero a costa de qué? De que su nivel de estrés siga por las nubes, es decir, por fuera parecen tranquilos, pero por dentro su sistema nervioso sigue en alerta máxima. No han aprendido a gestionar sus emociones, han sufrido un proceso de indefensión aprendida. Su cerebro ha llegado a la terrible conclusión de que pedir auxilio es inútil porque nadie va a acudir a salvarlos, lo que a la larga puede afectar a su regulación emocional y al vínculo de apego con sus progenitores. El problema no es el sueño de los bebés, sino las expectativas artificiales y perjudiciales que la sociedad moderna impone sobre sus familias. Y ya que hablamos de proteger el descanso infantil, es importante hacer un inciso para aquellos que habéis sido padres hace poco. Para prevenir el temido síndrome de muerte súbita del lactante, el fallecimiento repentino y sin explicación médica de un bebé, los pequeños deben dormir siempre boca arriba y en una superficie firme, sin almohadas ni peluches a su alrededor. Los estudios demuestran que estas pautas reducen la probabilidad de sufrir este síndrome, ya que previene el sobrecalentamiento y garantiza que las vías respiratorias
permanezcan despejadas. Algo muy importante en una especie cuyos bebés nacen, como hemos dicho, con una inmadurez neurológica extrema. Además, el consenso pediátrico establece que durante al menos los primeros 6 meses de vida, el lugar más seguro para ellos es su propia cuna, ubicada dentro de la habitación de los padres. De este modo evitamos los peligros de asfixia de una cama de adultos, pero permitimos que el cerebro primitivo del recién nacido se calme al sentir muy cerca la respiración y la presencia de sus figuras de apego. Asimismo, sentir cerca la respiración de los padres no solo calma al bebé, sino que actúa como una especie de marcapasos biológico. El sonido y el ritmo respiratorio del adulto ayudan al sistema nervioso inmaduro del recién nacido a sincronizar sus propios ritmos de inhalación y exhalación, que todavía son inestables durante esos primeros 6 meses. Y ya que hablamos de noches difíciles, antes de abordar otros problemas, debemos detenernos en una experiencia universal que todos hemos sufrido desde la infancia: las pesadillas. Porque nuestro cerebro, en lugar de dejarnos descansar en paz tras un día agotador, nos tortura con imágenes de persecuciones, caídas o monstruos. Durante mucho tiempo, la ciencia consideró que los malos sueños llegaban por el estrés, un fallo del sistema o debido a una mala digestión. Pero el investigador y psicólogo cognitivo finlandés Antti Revonsuo revolucionó esta idea al plantear que las pesadillas cumplen una misión evolutiva de supervivencia de primer nivel. Es lo que él bautizó como la teoría de la simulación de amenazas. Según Revonsuo, las pesadillas actúan como una especie de simulador de realidad virtual con el que contamos desde los albores de la humanidad. En aquel periodo, reaccionar a tiempo ante el ataque de un león o el peligro de una tribu rival marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Para asegurar nuestra supervivencia, el cerebro aprovechaba la fase REM, el momento en el que soñamos de forma vívida y nuestros músculos están paralizados, para recrear escenarios de máximo riesgo en el entorno seguro del lecho. Porque a través de las pesadillas, el cerebro humano nos obligaba a ensayar huidas, a detectar amenazas y a practicar respuestas motoras de defensa. De este modo, si al día siguiente un peligro real se cruzaba en nuestro camino, nuestras redes neuronales ya habían entrenado la huida con antelación. Hoy en día es raro que tengamos que huir de un depredador en la sabana, pero nuestro cerebro sigue utilizando este viejo simulador nocturno para procesar nuestras angustias modernas, obligándonos a lidiar con el estrés para prepararnos ante los problemas del mundo real. Comprender que las pesadillas son en el fondo un ensayo de supervivencia nos ayuda a verlas con otros ojos. Sabemos que ocurren principalmente en la fase REM, que es en la que normalmente nos despertamos, de manera que cuando abrimos los ojos es más fácil que recordemos el miedo y la amenaza. Pero ¿qué ocurre cuando el cerebro sufre un cortocircuito, el miedo abandona el mundo de los sueños y la persona parece estar despierta y aterrorizada, pero en realidad no recuerda nada al día siguiente? Es aquí donde entramos en un fenómeno que suele preocupar a los padres: los terrores nocturnos. A menudo los metemos en el mismo saco que las pesadillas, pero a nivel neurológico son escenarios muy distintos. Las pesadillas, como hemos dicho, normalmente ocurren durante la fase REM, la etapa en la que soñamos unos sueños más vívidos. Si un niño o un adulto tiene una pesadilla, se despierta asustado, te reconoce al instante y a la mañana siguiente es capaz de recordar al monstruo que le perseguía. Los terrores nocturnos, en cambio, son un fallo del sistema de nuestro cerebro. Ocurren durante el sueño de ondas lentas, la fase más profunda, que suele darse en el primer tercio de la noche. Lo que sucede es que se produce un despertar parcial. El sistema motor y el sistema nervioso autónomo se activan de golpe, disparando la respuesta primitiva de lucha o huida. La persona puede sentarse en la cama, gritar, sudar y tener los ojos abiertos de par en par. Parece presa del pánico. Pero aquí reside el gran misterio. Su cerebro consciente sigue dormido. Quien está gritando no es el niño racional, sino su amígdala cerebral. Por eso, durante un terror nocturno, el pequeño no te reconoce y no sirve de nada
intentar razonar con él. De hecho, si intentas abrazarlo, es probable que se revuelva con más fuerza. Y lo más asombroso, a la mañana siguiente, no recordará nada en absoluto. ¿A qué se deben estos episodios? La ciencia señala que son producto de una inmadurez del sistema nervioso central a la hora de hacer la transición entre las distintas fases del descanso. Por eso son tan comunes en la infancia y tienden a desaparecer en la adolescencia. Suelen producirse por la falta de horas de sueño acumuladas, episodios de fiebre o picos de estrés. Aunque parecen sacados de una película de terror y resultan angustiosos para quien los presencia, a nivel clínico generalmente son inofensivos. La recomendación médica es clara. Nunca se debe intentar despertar a la persona por la fuerza. Solo hay que asegurar el entorno para que no se golpee con nada, mantener la calma y esperar unos minutos a que el cerebro logre reconectar las piezas y vuelva a sumergirse en el sueño profundo. No solo los niños pueden sufrirlos, también jóvenes y adultos. En estos casos los grandes detonantes son la privación severa de horas de sueño, el estrés sostenido, un fuerte componente genético hereditario, el consumo de alcohol que destruye la arquitectura del descanso o incluso trastornos respiratorios que fragmentan la noche, como la apnea del sueño. Cuando el cerebro llega a la cama exhausto o estresado, la presión biológica al caer en el sueño profundo es tan grande que cualquier estímulo provoca ese despertar a medias y descontrolado. Tras hablar de pesadillas y terrores nocturnos, nos surge otro misterio por resolver, uno que ocurre justo en la frontera entre la vigilia y el descanso. Seguro que alguna vez os habéis hecho esta pregunta o conocéis a alguien que se la haya hecho angustiado. ¿Qué son esas sombras que veo en la habitación al quedarme dormido? La ciencia llama a este fenómeno alucinaciones hipnagógicas si ocurren al conciliar el sueño, o hipnopómpicas si suceden al despertar. En muchas ocasiones, este estado viene acompañado de una experiencia aún más aterradora, la parálisis del sueño. Durante este periodo de transición, nuestro cerebro sufre un desfase de sincronización. La parálisis muscular típica de la fase REM, diseñada por la evolución para que no actuemos mientras soñamos y no nos hagamos daño, se activa o persiste mientras nuestro cerebro consciente ya está despierto. El resultado es que la persona tiene los ojos abiertos, pero no puede mover ni un solo músculo y su cerebro comienza a mezclar imágenes oníricas con la percepción del mundo real. Los estudios clínicos han documentado que durante estos episodios solemos experimentar dos grandes tipos de alucinaciones. El primero es el tipo intruso, que consiste en sentir una presencia malévola acechando en la esquina o al pie de la cama. El segundo es el tipo íncubo, que se manifiesta como una presión asfixiante en el pecho, como si alguien o algo estuviera sentado encima de nosotros, impidiéndonos respirar. Al no poder moverse ni articular palabra, la amígdala cerebral dispara un pánico instintivo. A lo largo de los siglos, este fenómeno ha dado pie a infinidad de mitos en todas las culturas. Así se habla, por ejemplo, de la vieja bruja que te roba el aliento o del moderno Hatman, el hombre del sombrero, mientras que otras creencias lo atribuyen a demonios o espíritus invasores. Sin embargo, no tienen nada de paranormal. Es solo vuestra materia gris proyectando miedos ancestrales de supervivencia mientras vuestros músculos siguen en modo pausa. Existe otro fenómeno que desafía toda lógica y que ha alimentado mitos durante siglos. ¿Adivináis de qué vamos a hablar ahora? Del sonambulismo, la puesta en marcha de un cuerpo sin dueño. Ocurre durante las fases de sueño más profundo, la fase no REM. En este estado se produce una disociación. La corteza cerebral, responsable del pensamiento consciente y la memoria, permanece desconectada, pero el sistema motor se activa. El resultado es un autómata capaz de caminar, abrir puertas, mover muebles o incluso salir de casa.
aunque camina con los ojos abiertos, no procesa la información de la misma manera. Su cerebro activa las áreas visuales y motoras necesarias para esquivar una mesa o abrir un picaporte, pero las áreas de reconocimiento, las que le dirían que esa persona que tiene enfrente es su madre y no una sombra, están apagadas. Ven el mundo como un obstáculo físico, no como una realidad con significado. ¿Y por qué consiguen moverse? A diferencia de lo que ocurre en la parálisis del sueño, aquí el interruptor de los músculos no se ha apagado. No es que el sonámbulo esté haciendo en la vida real lo que está soñando, ya que en esta fase profunda apenas hay actividad onírica, sino que su cerebro está atrapado en un limbo biológico. Para entender el sonambulismo, debemos imaginar el cerebro como una casa con muchas habitaciones. Al dormir, vamos apagando las luces de cada estancia. En un cerebro con un funcionamiento estándar, cuando entramos en el sueño profundo, en las primeras horas de la noche, se apaga la luz del movimiento voluntario y la de la conciencia. En cambio, en el sonámbulo, el interruptor del movimiento queda encendido o se activa por error, mientras que la habitación de la conciencia, la corteza prefrontal, permanece a oscuras. Es una intrusión de la vigilia en el sueño profundo. ¿Qué causas pueden estar detrás del sonambulismo? No hay una sola, sino una combinación de factores que empujan al cerebro a ese estado. La genética es el factor más potente. Si ambos padres son sonámbulos, el hijo tiene un 60% de probabilidades de serlo. Se hereda una predisposición a tener despertares parciales desde el sueño no REM. Otro factor importante es la privación de sueño. Cuanto menos dormimos, más profundo es el sueño de recuperación al día siguiente. Ese sueño tan denso es el caldo de cultivo ideal para que ocurra el fallo y el cuerpo se levante sin que la mente se entere. Este fenómeno tiene una explicación técnica: el rebote de sueño lento. Cuando acumulamos deuda de sueño, nuestro cerebro intenta recuperarlo aumentando la intensidad y profundidad de la fase no REM la noche siguiente. Cuanto más denso y pesado es ese sueño de recuperación, más difícil le resulta al cerebro gestionar una transición limpia hacia la vigilia, facilitando que el interruptor del movimiento se encienda mientras el resto de la casa siga a oscuras. El estrés y la fiebre también pueden ocasionar sonambulismo porque ambos estados aumentan la fragmentación del sueño. La fiebre en concreto altera la química cerebral de tal forma que facilita estos episodios, especialmente en niños. Y por último tenemos que hablar como causa de la inmadurez cerebral. Por esa razón es tan común en la infancia. Afecta a cerca del 15% de los niños. Sus sistemas de control del sueño aún se están cableando y es normal que el interruptor falle hasta que el cerebro madura. Si el sonambulismo aparece de repente en la edad adulta, sin antecedentes en la infancia, es una señal de alerta que no debemos ignorar, ya que puede ser un síntoma de que algo está boicoteando el descanso profundo. Por ejemplo, una apnea del sueño no diagnosticada o el efecto secundario de ciertos fármacos. En personas mayores, estos episodios suelen ser precursores de trastornos neurodegenerativos, por lo que visitar una unidad del sueño es más que recomendable para intentar saber lo que está pasando. ¿Se puede curar el sonambulismo? En la mayoría de los casos, sobre todo en niños, desaparece por sí solo con la edad. No estamos ante una enfermedad, sino ante una parasomnia, es decir, un evento no deseado que se produce durante el sueño. En cualquier caso hay formas de gestionarlo y la mejor medicina es la higiene del sueño. Mantener horarios estrictos y dormir las horas suficientes reduce mucho los episodios. En casos crónicos se recomienda observar a qué hora suele ocurrir el episodio y despertar a la persona unos 15 minutos antes para romper el ciclo de sueño profundo y volver a iniciarlo. Asimismo, se recomienda instalar cerraduras de seguridad, retirar objetos cortantes del suelo o poner vallas en las escaleras para preservar
la seguridad del sonámbulo. Solo en casos muy graves, donde el sonámbulo se pone en peligro real o sufre episodios violentos, los médicos pueden recetar benzodiazepinas a dosis bajas para suprimir las fases de sueño más profundo donde ocurre el fenómeno. Seguramente habréis escuchado 1000 veces que despertar a un sonámbulo es peligroso, que podría provocarle un infarto o quedar en coma. Pero no es cierto. Lo que ocurre es que al estar en un sueño tan profundo, si lo despiertas en ese momento, se sentirá desorientado, asustado y podría reaccionar de forma agresiva por puro instinto de defensa. Por eso, la recomendación médica no es ni despertarlo ni dejarlo a su aire, ya que podría caerse o hacerse daño con algo, sino guiarlo sin gestos bruscos de vuelta a la cama. Durante ese trayecto, hay que hablarle con suavidad, en un tono bajo, con palabras muy cortas como ven, sígueme o vamos. Solo sería necesario despertarlo si está a punto de ponerse en peligro de verdad. Vamos a hablar ahora de una de las costumbres más arraigadas y debatidas en lugares como España y gran parte de Iberoamérica. ¿Es la siesta un acto de pereza o una necesidad biológica? A menudo se ha estigmatizado esta práctica como un signo de indolencia, pero la etimología y la biología coinciden en dotarla de una gran justificación. La historia nos dice que el propio término proviene de la locución latina hora sexta. En el sistema de división del tiempo del Imperio Romano, la jornada de luz se segmentaba en 12 horas. La sexta correspondía al mediodía solar. En ese instante, los trabajadores interrumpían sus labores para resguardarse del calor extremo, reponer fuerzas y evitar golpes de calor. Esta costumbre caló hondo en la península ibérica. Pues bien, la ciencia moderna ha demostrado que los romanos tenían razón cuando decidían echarse la siesta por motivos que van más allá de la sociología. La cronobiología demuestra que la siesta responde a las necesidades de nuestro cuerpo. Los ritmos circadianos del ser humano dictan que entre 7 y 8 horas después del despertar matutino, nuestro organismo sufre una caída fisiológica de la temperatura central. Este descenso va acompañado de una merma en los niveles de alerta y concentración. Y atención a esto, porque es un dato que suele generar confusión. Este bache de energía se produce con independencia de la cantidad de alimento ingerido, es decir, no es solo producto de una digestión pesada, es que estamos codificados para buscar un breve descanso diurno. Quizás algunos os estéis preguntando, ¿y por qué cuando me echo una siesta de 2 horas suelo levantarme de mal humor, desorientado y con la sensación de que no sé ni en qué año estamos? En una siesta corta nos quedamos en las fases de sueño ligero, de manera que nuestro cuerpo está relajado, pero es fácil despertarlo. En cambio, si dormimos 2 horas, nuestro cerebro tiene tiempo de caer en la fase de sueño de ondas lentas, la más profunda de todas. Si el despertador suena justo en ese abismo, sufrimos un fenómeno clínico llamado inercia del sueño. El cerebro necesita tiempo para volver a encender todas sus áreas corticales y ese despertar forzado provoca irritabilidad, torpeza motora y confusión. Por eso a veces dormir de más a deshora es peor que no dormir nada. Especialistas en medicina del sueño subrayan que un reposo breve de unos 20 a 30 minutos durante esta ventana circadiana es suficiente para mitigar el estrés, potenciar la consolidación de la memoria y mejorar el estado de ánimo. Todo ello sin inducir esa sensación de aturdimiento que provoca un descanso excesivo. Por tanto, recordad, la siesta no es un rasgo de holgazanería cultural, es una adaptación inteligente a nuestros propios ritmos internos que las largas jornadas laborales actuales intentan suprimir, cometiendo otra agresión contra nuestra naturaleza. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué ocurre en nuestro interior cuando por fin logramos dormir profundo y por qué es tan vital proteger ese momento? En los últimos años, entre 2024 y 2026, los avances en neurociencia han arrojado luz sobre un proceso biológico que resulta llamativo, el sistema linfático. Esta red de canales fue descubierta por la neurocientífica danesa Maiken Nedergaard,
y es el servicio de limpieza de nuestra mente. Durante el día, la intensa actividad de nuestras neuronas genera sustancias de desecho, como la proteína beta-amiloide y la proteína tau, asociadas a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Cuando entramos en la fase de sueño de ondas lentas, las células gliales del cerebro humano se encogen a nivel microscópico, provocando que el espacio entre ellas se expanda hasta un 60%. Esta contracción permite que el líquido cefalorraquídeo fluya como una marea a través de unos canales llamados acuaporina 4, lavando el tejido cerebral y arrastrando las toxinas hacia el sistema linfático para que el hígado las elimine de forma definitiva. ¿Pero qué le pasa a tu cuerpo si por norma general no duermes lo suficiente? No se trata solo de tener ojeras o bostezar en la oficina. A nivel fisiológico, la privación de sueño es devastadora para tu cuerpo. El neurocientífico Matthew Walker ha demostrado que sin descanso la amígdala cerebral se vuelve hasta un 60% más reactiva. Esto supone que nos volvamos irascibles, impulsivos y perdamos la capacidad de regular el estrés. Además, a largo plazo, dormir poco impide que nuestro cerebro se limpie, por lo que se acumula basura metabólica que deteriora nuestras capacidades cognitivas. A esto hay que sumar el caos hormonal. Si duermes poco, tu cuerpo reduce la producción de leptina, la hormona que te hace sentir saciado, y dispara los niveles de grelina, la hormona del hambre. El resultado es que tu cerebro primitivo, al sentirse exhausto, entra en modo pánico y te empuja a buscar energía rápida, provocando antojos incontrolables de azúcares y carbohidratos. La falta de sueño es, de hecho, uno de los factores de riesgo más grandes para la obesidad en las sociedades modernas. Y si hablamos de obstáculos que impiden el lavado cerebral profundo del que hablábamos, tenemos que mencionar a un enemigo que muchos médicos catalogan como el asesino silencioso. ¿Habéis notado que a veces alguien de vuestra familia ronca y parece que en ciertos momentos se queda sin aire? Se debe a un trastorno llamado apnea obstructiva del sueño. Este trastorno ocurre por diversos factores: obesidad, factores anatómicos como tener unas amígdalas o unas vegetaciones grandes y también una relajación muscular excesiva. Esto último ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan demasiado durante el descanso y los tejidos colapsan, bloqueando el paso del aire hacia los pulmones. En las apneas obstructivas del sueño, el cerebro, al detectar la falta de oxígeno, entra en pánico y provoca un microdespertar para forzar la respiración. Esto puede ocurrir decenas de veces por hora sin que la persona sea consciente de ello. El resultado no es solo un cansancio extremo al día siguiente. A largo plazo, esta falta de oxigenación continua incrementa el riesgo de llegar a sufrir hipertensión, infartos e ictus. Asimismo, al fragmentar el descanso y evitar que caigamos en la fase de ondas lentas, la apnea paraliza el sistema linfático y al no haber limpieza nocturna, las toxinas se acumulan y se multiplica el riesgo de desarrollar, por ejemplo, Alzheimer. Por cierto, sabemos que se ha puesto de moda algo llamado mouth taping, que consiste en colocar una pequeña tira adhesiva sobre los labios antes de dormir para favorecer la respiración nasal. Aunque respirar por la nariz es importante, los científicos advierten que esta técnica puede ser peligrosa si sufres apneas no diagnosticadas, ya que impide que tu cuerpo reaccione ante una falta de oxígeno. Es mejor consultar a un otorrino. Antes ya dijimos que desde la Revolución Industrial vivimos en una sociedad que nunca apaga la luz, de manera que en la actualidad alrededor del 20% de la población activa en los países desarrollados trabaja en turnos rotatorios o nocturnos, un experimento biológico a gran escala que la ciencia está analizando con creciente preocupación. La medicina del sueño define este fenómeno como una cronodisrupción severa. Al trabajar cuando el cuerpo espera descanso y comer cuando el organismo debería estar en ayuno,
provocamos una desincronización profunda entre nuestro reloj central, situado en el cerebro, y los relojes periféricos de nuestros órganos. Las investigaciones más recientes demuestran que el metabolismo de la glucosa se vuelve ineficiente fuera de las horas de sol, lo que dispara el riesgo de llegar a padecer diabetes tipo 2 y obesidad. Pero hay algo aún más invisible y peligroso. El sistema linfático, esa brigada de limpieza cerebral de la que acabamos de hablar, no funciona con la misma eficacia durante el sueño diurno. El descanso del trabajador nocturno suele ser más corto y fragmentado, lo que impide una eliminación completa de los desechos tóxicos del cerebro, y eso se ha vinculado con un declive cognitivo más acelerado y un mayor riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas a largo plazo. Por suerte, la ciencia también ofrece soluciones para mitigar el daño. Se ha comprobado que el impacto es mucho menor si la rotación de los turnos sigue el sentido de las agujas del reloj, es decir, pasar de mañana a tarde y de tarde a noche. Esto se debe a que nuestro ritmo circadiano tiene una tendencia natural a retrasarse. Al cuerpo le resulta mucho más sencillo adaptarse a acostarse más tarde que a intentar dormir varias horas antes de lo habitual. Y aunque vuestro trabajo no sea nocturno ni por turnos, los que trabajáis en un trabajo diurno de lunes a viernes, tampoco estáis exentos de tener problemas relacionados con el sueño. Porque, a ver, ¿quién no se ha planteado alguna vez lo siguiente? Si duermo 5 horas entre semana por culpa del trabajo, ¿puedo recuperar el sueño perdido si el sábado y el domingo me pego un atracón de 12 horas en la cama? La respuesta es que no. El descanso no funciona como una cuenta bancaria. No puedes acumular deuda de sueño y pagarla el fin de semana. Cuando alteramos de forma drástica nuestros horarios los sábados y domingos respecto a lo que hacemos entre semana, provocamos lo que los expertos llaman jet lag social. Nuestro cerebro se desorienta, como si hubiéramos viajado a otro continente, y el domingo por la noche resulta imposible conciliar el sueño, de manera que perpetuamos el ciclo de agotamiento. El daño metabólico y cognitivo de haber dormido poco de lunes a viernes ya está hecho y no se borra con una mañana en la que dejemos que se nos peguen las sábanas. De hecho, la ciencia acaba de lanzar una advertencia muy seria sobre el descontrol de horarios a la hora de irse a la cama. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Oulu, en Finlandia, y publicado en marzo de 2026 en la revista BMC Cardiovascular Disorders, ha llegado a la conclusión de que si cambiamos constantemente la hora de irnos a dormir por las noches y descansamos menos de 8 horas, estamos duplicando el riesgo de llegar a sufrir un infarto o un ictus respecto a quienes mantienen una rutina estable todos los días. Según este estudio, que hizo un seguimiento a más de 3.000 adultos durante una década, nuestro sistema cardiovascular necesita esa rutina. Al acostarnos a horas distintas cada noche, provocamos un caos en nuestro ritmo circadiano. Ese desajuste impide que el corazón tenga los periodos de descanso y recuperación que necesita, de manera que lo sometemos a un estrés continuo. Con todo este panorama evolutivo, la gran pregunta que muchos os estaréis haciendo es: ¿qué pasa si sufro de insomnio crónico o creo que padezco apneas? ¿Se puede arreglar mi problema? Antes de hablar de terapias, es importante saber que si no estáis descansando bien, el primer paso nunca debe ser buscar remedios caseros en Internet ni automedicarse. La acción principal es pedir ayuda profesional, y el punto de partida para lograrlo, al alcance de casi todo el mundo, es pedir cita con el médico de cabecera o de familia. Este profesional es la figura clave para realizar una evaluación inicial, descartar otras enfermedades y derivaros al lugar adecuado, al especialista apropiado, un neumólogo, un neurólogo, un otorrino o un neurofisiólogo, y es probable que termines en una unidad del sueño. En estos departamentos hospitalarios, médicos expertos en patologías del descanso son los que os van a poder realizar un estudio a fondo para descartar problemas físicos y trazar un plan para curaros.
Por cierto, una vez en la consulta de estos profesionales, lo primero que debemos desterrar es la idea de que la solución siempre pasa por tomarse una pastilla para sedar al cerebro por la fuerza. Investigaciones de 2025, lideradas por la científica Natalie Hauglund, han lanzado una advertencia. El uso de somníferos comunes, como el zolpidem, puede reducir la eficacia del sistema de limpieza del cerebro, el sistema linfático, en un 30%. Esto significa que un sueño inducido por fármacos no siempre equivale a un descanso reparador a nivel celular. Te apagan, sí, pero no te dejan descansar de verdad. La ciencia clínica de 2026, respaldada por instituciones como la Academia Americana de Medicina del Sueño, explica que el tratamiento de primera línea no debería ser una pastilla, sino la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, conocida por sus siglas como TCCI. Aseguran que es efectiva en un 70 a 80% de los casos, superando a largo plazo a cualquier medicación. No estamos hablando de los típicos consejos básicos de bebe un vaso de leche o no tomes café por la tarde. La TCCI es un entrenamiento neurobiológico que reconfigura tus conexiones cerebrales. Se basa en dos pilares principales. El primero consiste en el control de los estímulos. Se trata de romper la asociación tóxica que tu cerebro ha creado entre la cama y la ansiedad por no dormir. La regla es estricta. Si llevas 20 minutos dando vueltas, debes levantarte, salir de la habitación y llevar a cabo una actividad relajante en penumbra hasta que el sueño te venza. Por supuesto, nada de pantallas. Luego te explicaremos por qué. Ahora es muy habitual que coloquemos televisores en los dormitorios, pero la cama debe volver a ser un templo exclusivo para el descanso. Tu cerebro debe entender que ese mueble es sinónimo de paz y tranquilidad. El segundo pilar de la TCCI es la restricción del sueño. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero la mejor forma de curar el insomnio es pasar menos tiempo en la cama. Al restringir las horas que pasas tumbado, aumentas tu presión de sueño biológica. Esto consolida tu descanso de golpe, eliminando los despertares en mitad de la noche y poco a poco, guiado por un terapeuta, vas ampliando esa ventana de sueño. Hasta hace muy poco, la falta de terapeutas especializados suponía una barrera casi insalvable para acceder a este tipo de tratamientos. Sin embargo, la tecnología ha ayudado a democratizarlos en muchos lugares. En 2025, agencias como la FDA estadounidense dieron el visto bueno a plataformas digitales de TCCI, como el programa SleepYourX. Los ensayos clínicos han demostrado que estas terapias digitales logran reducir un 55% el tiempo necesario para conciliar el sueño. ¿Y qué hay de la medicina? Cuando la terapia conductual necesita un refuerzo, si el experto lo considera apropiado, se puede recurrir a los fármacos, que han dado un salto evolutivo en este campo. Atrás quedan los sedantes agresivos como las benzodiazepinas. Esos fármacos clásicos actúan potenciando un neurotransmisor inhibidor llamado GABA, lo que apaga el cerebro de forma indiscriminada. Ese apagón artificial destruye la arquitectura natural del descanso y, como vimos antes, bloquea el sistema linfático, favoreciendo la acumulación de desechos cerebrales. El gran avance médico actual, según los expertos, son los llamados antagonistas de los receptores de orexina, con principios activos innovadores como el lemborexant. La orexina es un neurotransmisor en nuestro cerebro encargado de mantenernos en estado de alerta. En lugar de sedar todo el sistema nervioso a lo bruto, estos nuevos fármacos actúan bloqueando ese interruptor de la vigilia. Al apagar la señal de alerta, permiten que el sueño natural fluya por sí solo, sin alterar las fases profundas y sin provocar esa resaca química o torpeza de movimiento a la mañana siguiente. De todas maneras, recordad que todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sabiendo todo esto, ¿cómo podemos aplicar la sabiduría de nuestros antepasados y de la ciencia actual para mejorar nuestro descanso? Os vamos a dar 8 consejos prácticos basados en la cronobiología moderna
que os pueden ayudar a dormir mejor. En primer lugar, restringe el uso de la cama en exclusiva para el sueño y la intimidad. Nada de portátiles, contestar correos o mirar el teléfono cuando ya estemos acostados. De hecho, los médicos recomiendan cortar con lo digital 1 o 2 horas antes de dormir. Necesitamos oscuridad y la luz azul de las pantallas engaña a tu cerebro y corta la producción de melatonina. Al evitar estas costumbres impedimos que el cerebro asocie ese lugar de descanso con la alerta cognitiva, el estrés laboral o el caos lumínico. Necesitamos recuperar esa oscuridad de nuestros antepasados paleolíticos para sincronizar de nuevo nuestro ritmo circadiano. En segundo lugar, intenta irte a dormir todos los días más o menos a la misma hora. Eso te ayudará a regular tu reloj biológico. En tercer lugar, el ejercicio regular es un motor del descanso, pero es clave saber a qué horas nos ayuda a hacerlo y a cuáles nos perjudica. Los expertos recomiendan evitar el ejercicio vigoroso al menos 2 o 3 horas antes de acostarse. La razón es que el esfuerzo intenso dispara el cortisol y eleva la temperatura interna justo cuando el cerebro necesita que ésta empiece a descender para iniciar el proceso de sueño. Cuarto, presta atención a la temperatura del ambiente. Nuestro cerebro necesita que la habitación esté fresca alrededor de los 18 grados. ¿Por qué? A lo largo de la historia de nuestra especie, la puesta de sol siempre venía acompañada de un descenso térmico pronunciado. Nuestro cerebro primitivo aprendió a usar ese frío nocturno como una señal inconfundible para segregar melatonina y apagar el organismo. Por eso, para poder iniciar el descanso, tu temperatura corporal central debe bajar alrededor de 1 grado centígrado. Si hace demasiado calor en la habitación, el cuerpo es incapaz de liberar su propio calor, lo que bloquea de forma directa el acceso a las fases de sueño profundo, que es lo que nos pasa en verano. El consenso científico establece que el entorno ideal debe ser fresco, rondando los 18 grados Celsius. Quinto, para ayudar a esa leve hipotermia central necesaria para el sueño profundo, debemos tener en cuenta la alimentación. Las tribus de cazadores-recolectores realizaban su ingesta principal antes del ocaso. Cenar al menos 2 horas antes de acostarse asegura que los recursos de tu cuerpo se concentren en la reparación de tejidos y en el lavado cerebral, y no en una digestión pesada que eleva la temperatura central del cuerpo e impide que el cerebro desconecte de verdad. Sexto, vigila los estimulantes. La cafeína tiene una vida media de unas 6 horas, lo que significa que el café de después de comer puede seguir en tu sistema a las 10 de la noche, bloqueando tus receptores de adenosina. Se recomienda evitarla al menos 8 o 10 horas antes de ir a la cama. Y sobre todo, evita el alcohol. Aunque puede ayudarte a caer rápido porque es un sedante, en realidad fragmenta el sueño, bloquea la fase REM y deshidrata el organismo, haciendo que te despiertes cansado. Séptimo, si en alguna ocasión te despiertas a las 3 de la madrugada y no logras volver a dormir al instante, intenta que no te gane la partida la angustia. Entiéndelo como esa ventana de vela ancestral de la que hemos hablado antes. En lugar de dar vueltas con frustración y disparar tu cortisol, levántate. Realiza una actividad relajante bajo una luz tenue, nada de pantallas, y espera a que la presión del sueño regrese por sí sola. Y el último y octavo consejo no es para la noche, sino para el despertar. Necesitamos exponernos a la luz del sol durante al menos 30 minutos a primera hora. Esto actúa como un botón de reinicio para nuestro reloj circadiano y frena en seco la producción de melatonina residual, avisando al cerebro de que el día ha comenzado. Un último aviso o recomendación. No os obsesionéis con los datos que os dan vuestros relojes inteligentes, que son capaces de deciros qué tal dormís cada noche, porque existe un fenómeno llamado ortosomnia, que es el estrés provocado por intentar conseguir la puntuación de sueño perfecta.
Pero el sueño no es una competición, sino un proceso natural que fluye mejor cuando dejamos de intentar controlarlo al milímetro. Y por otro lado, aunque los relojes inteligentes son herramientas más o menos fiables para monitorizar la hora de dormir y de despertar, tienen una precisión limitada, a menudo entre 20 y 50% de error, para distinguir con exactitud las fases de sueño profundo y REM, ya que funcionan infiriendo datos a partir del movimiento y la frecuencia cardíaca, no mediante actividad cerebral real. De manera que no pueden sustituir a un estudio médico en una unidad del sueño. Como hemos visto a lo largo de nuestra historia, el sueño ha moldeado quiénes somos, desde aquellas noches bajo la protección del fuego en la sabana, pasando por las camas compartidas medievales, hasta llegar a la epidemia de insomnio actual. El ser humano no ha dejado de buscar la forma de descansar en paz. Quizá, para dormir mejor en el futuro, solo necesitemos mirar hacia nuestro pasado y reconectar con la biología que llevamos escrita en los genes. ¿Y vosotros? ¿Qué os ha llamado más la atención de todo lo que hemos explicado? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Por cierto, si os apetece saber por qué los seres humanos tenemos distintos colores de piel, no os perdáis este otro documental. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.